Existe un animal en los océanos que lleva más de 40 años atormentando los sueños de los biólogos marinos. No porque las orcas lo cacen, sino porque, en la mayoría de los casos documentados, las orcas simplemente lo ignoran. Y cuando no lo ignoran, salen perdiendo. Esto es el cachalote macho adulto. Un animal que puede alcanzar los 20 metros de longitud y superar las 50 toneladas de peso. Un animal cuya cabeza ocupa un tercio de su cuerpo entero. Un animal que produce el sonido más poderoso jamás emitido por un ser vivo. 180 decibeles equivalentes en el aire. Más que el rugido de un motor de avión. Más que la detonación de una bomba de mano a 6 metros de distancia. Y sin embargo, este titán vive solo, sin manada, sin aliados. En algunos de los océanos más remotos del planeta, a profundidades que las orcas no pueden alcanzar. La pregunta que obsesiona a los investigadores no es cómo sobrevive. Es porque, cuando un cachalote solitario y una manada de orcas se encuentran cara a cara en el océano abierto, las orcas tan frecuentemente dan media vuelta y se van. ¿Qué es lo que ven en ese animal que las hace recalcular todo? ¿Qué mecanismo, tallado por millones de años de evolución, convierte a un animal que debería ser presa fácil en algo que los mejores cazadores del planeta prefieren evitar? Y hay algo más. Algo que los científicos no descubrieron hasta hace muy poco. Una capacidad que el cachalote macho posee y que cambia por completo la ecuación. Algo que no tiene nada que ver con el tamaño ni con los dientes. Vamos a decodificar este encuentro juntos. Para entender por qué las orcas evitan a los cachalotes solitarios, primero necesitamos entender quiénes son exactamente estos dos animales. Porque hablar de orcas y cachalotes como si fueran categorías simples es como hablar de los humanos, como si todos compartiéramos los mismos miedos, las mismas reglas sociales. Las orcas son culturalmente diversas, no en sentido metafórico, en sentido literal científico. Los investigadores llevan décadas documentando que distintas poblaciones de orcas tienen dialectos vocales distintos, técnicas de caza distintas, y preferencias alimentarias tan rígidas que parecen casi irracionales. Las orcas residentes del noroeste del Pacífico han sido vistas rechazando presas perfectamente viables porque no encajan en lo que su grupo come. El biólogo marino Hal Whitehead de la Universidad de Dalhousie en Canadá lo describió así. Hay grupos de orcas que solo cazan un tipo específico de salmón y se niegan a tocar otras especies de salmón que nadan a pocos metros de distancia. Es como si un grupo de lobos en los Alpes se negara a comer venados y solo aceptara corzos. Desde fuera parece absurdo. Desde dentro de la manada, es simplemente la manera en que las cosas se hacen. Esta especificidad cultural tiene consecuencias enormes cuando hablamos de cachalotes, porque hay grupos de orcas que tienen una tradición de cazar grandes cetáceos, y hay grupos que no. Y los que no tienen esa tradición, aunque sean físicamente capaces de intentarlo, normalmente no lo hacen. No está en su repertorio, no está en su cultura. Esto es parte de la respuesta. Pero solo parte. Porque incluso entre las orcas que sí cazan grandes ballenas, la ecuación cambia radicalmente cuando el blanco es un cachalote macho adulto que está solo. Para entender por qué, necesitamos ir al 21 de octubre de 1997, a unas 130 kilómetros de la costa de California Central. Ese día, el biólogo Robert Pittman, investigador del National Marine Fisheries Service de los Estados Unidos, observó algo que cambiaría para siempre nuestra comprensión de estas interacciones. Una horda de aproximadamente 35 orcas atacó a un grupo de 9 cachalotes. Las orcas operaban en oleadas de 4 o 5 animales, usando una estrategia que Pittman y sus colegas describieron en la revista Marine Mammal Science en 2001 como herir y retirar. Atacar, infligir daño, retroceder, dejar que los cachalotes se agoten. Luego atacar de nuevo. Los cachalotes respondieron con la única defensa colectiva que conocemos documentada en la especie. La formación en roseta o margarita. Los animales se agrupan con las cabezas hacia el centro y las colas apuntando hacia afuera, como los pétalos de una flor. Una pared de colas. Un escudo viviente. Pero aquí está el detalle que hace que este estudio sea tan perturbador. El grupo atacado eran 9 cachalotes. Un grupo, no un solitario. Y de los 10 ataques documentados de orcas sobre cachalotes que los investigadores conocen hasta la fecha, ninguno involucra a un macho adulto solitario en condición de salud normal. Ninguno. Los machos adultos de cachalote son animales que rondan entre los 16 y los 20 metros de longitud. Pesan entre 35 y 50 toneladas. Sus flucos, las aletas caudales, pueden alcanzar 4 metros y medio de envergadura.
y cuando los agitan con plena fuerza, los investigadores calculan que pueden generar una presión similar a la que ejercería una excavadora. Una sola orca adulta pesa entre 4 y 8 toneladas. Es un cazador extraordinariamente eficiente. Pero frente a un cachalote macho en plena forma, la diferencia de masa es tan brutal que la ecuación del riesgo cambia por completo. Piénsalo desde la perspectiva de la manada. Para cazar un cachalote macho adulto solitario, necesitas coordinar a múltiples orcas durante horas, exponer a cada una de ellas al riesgo de recibir un golpe de cola que podría ser mortal, y al final del proceso obtener una recompensa que no está garantizada. Las orcas no son máquinas. Son animales con expectativa de vida de varias décadas, con familias matrilineales, con conocimiento acumulado. Una orca herida gravemente puede tardar semanas en recuperarse. Una orca muerta deja un hueco permanente en la estructura social de su grupo. Los biólogos lo llaman análisis de costo-beneficio. Las orcas, sin saberlo, lo practican todo el tiempo. Y en este cálculo, el cachalote solitario tiene un perfil de riesgo altísimo. Pero hay algo más que el tamaño. Algo que los estudios de campo tardaron años en revelar. En 2013, la investigadora Clara Curé y su equipo, trabajando en el mar de Noruega, realizaron un experimento fascinante. Tomaron a machos solitarios de cachalote, les colocaron sensores multiparámetro y les reprodujeron bajo el agua grabaciones de vocalizaciones de orcas que se alimentan de mamíferos marinos. Lo que documentaron en la revista Scientific Reports superó sus expectativas. Los cachalotes no huyeron hacia las profundidades. Eso habría tenido sentido desde el punto de vista físico. Son uno de los 3 mamíferos que más profundo bucean en el planeta, con registros de hasta 2.250 metros. Una orca simplemente no puede seguirlos ahí abajo. En cambio, los cachalotes interrumpieron sus inmersiones. Subieron a la superficie. Cambiaron sus vocalizaciones y empezaron a acercarse entre sí. Animales solitarios, que de repente buscan compañía. Hay algo en la voz de una orca que activa en el cachalote macho un protocolo social que normalmente mantiene dormido. Y ese protocolo tiene una lógica profunda que nos lleva directamente al corazón del misterio. El cachalote no es un animal solitario porque le guste estarlo. Es un animal solitario porque su biología así lo requiere en cierta fase de su vida. Las hembras y las crías viven en grupos matrilineales de unas 10 a 20 ballenas, distribuidas en clanes que pueden contar decenas de miles de individuos repartidos por miles de kilómetros de océano. Hal Whitehead dedicó décadas a documentar esto, publicando en 2024 en la revista Royal Society Open Science una revisión exhaustiva en la que concluye que la estructura social del cachalote, con sus clanes definidos por dialectos vocales únicos y comportamientos culturalmente transmitidos, es la estructura social no humana que más se parece a la de los grupos etnolingüísticos humanos. Los machos jóvenes viven en esos grupos familiares hasta la adolescencia. Luego se van. Se alejan de las aguas tropicales y subtropicales donde viven las hembras y migran hacia latitudes más altas, más frías, donde los calamares gigantes que constituyen su dieta principal son más abundantes. Allí viven solos, o a veces en asociaciones laxas con otros machos de tamaño similar. Pero ¿por qué exactamente los machos adultos? ¿Por qué son ellos específicamente los que las orcas prefieren no tocar? Para responder eso tenemos que hablar del órgano más extraordinario del mundo marino, quizás del mundo animal entero. La cabeza de un cachalote adulto constituye entre el 28 y el 35% de la longitud total del animal. En un macho de 16 metros, estamos hablando de más de 5 metros de cabeza. Esa estructura masiva alberga el órgano spermaceti, una cavidad llena de un aceite séreo blanquecino que los balleneros del siglo XVIII creían que era semen, y que en realidad es uno de los sistemas de producción de sonido más sofisticados que la evolución ha concebido. El sonido se genera en los labios de mono, un par de estructuras en el pasaje nasal derecho. Esa energía acústica viaja hacia atrás a través del órgano spermaceti, rebota en el saco frontal apoyado en el cráneo, y regresa amplificada hacia adelante, donde se focaliza en un haz direccional que emerge de la cabeza del animal. El resultado: 180 decibeles equivalentes en el aire. 230 decibeles bajo el agua, usando la escala de referencia submarina. Para entender qué significa eso, un concierto de rock pesado a 1 metro del altavoz genera unos 110 decibeles. El umbral del dolor auditivo humano está en torno a los 120. Una detonación de rifle a 10 metros produce aproximadamente 150. El cachalote, a plena potencia, produce en el agua el equivalente a estar dentro de una explosión.
Los investigadores han especulado durante años sobre si el cachalote puede usar esos clics de sonar no solo para localizar presas, sino activamente como arma acústica. El consenso científico actual es cauteloso. Se sabe que los clics pueden aturdir a los calamares a corta distancia, pero no existe todavía evidencia experimental directa de que el cachalote use el sonar ofensivamente contra depredadores como las orcas. Es una de las preguntas que los científicos aún debaten abiertamente. Lo que sí sabemos es que cuando una orca se acerca a un cachalote, está entrando en el campo sonoro de un emisor de una potencia sin precedentes en la biología. Y las orcas, con sus capacidades auditivas extraordinariamente desarrolladas, son perfectamente capaces de percibir eso. Pero ninguna de estas consideraciones explica completamente lo que sucedió el 19 de marzo de 2024, a unas 50 kilómetros de la costa de Australia Occidental, en un lugar llamado Bremer Canyon. Ese día, a bordo de una embarcación de observación de cetáceos de la empresa Naturaliste Charters, la bióloga marina Jenna Tucker y su equipo observaron cómo una manada de al menos 30 orcas perseguía a un grupo de 4 cachalotes. Las orcas habían logrado algo extraordinario: arrinconar a los cachalotes en aguas someras, usando su capacidad de coordinación para herdearlos, literalmente pastorearlos hacia la trampa. El grupo de cachalotes formó la roseta, cabezas al centro, colas hacia afuera. Las orcas atacaban en oleadas. Los cachalotes aguantaban. Y entonces sucedió algo que Tucker y su equipo tardaron varios segundos en comprender. Un gran glóbulo oscuro ascendió a la superficie en medio del grupo de cachalotes. El equipo pensó que era sangre. No era sangre, eran excrementos. Un mecanismo de defensa que los biólogos conocen técnicamente como defecación defensiva, pero que en este contexto puede describirse sin eufemismos como una cortina de líquido fecal que los cachalotes agitaron activamente con sus colas, dispersándola en todas direcciones. Los cachalotes se alimentan casi exclusivamente de calamares. Su digestión produce heces de un color rojo oscuro intenso, y cuando uno de ellos libera esa nube y la agita con la cola, crea una zona de turbidez visual y olfativa que, según Tucker le explicó a la cadena ABC News Australia, parece desorientar completamente a los atacantes. Las orcas que recibieron la nube directamente se alejaron de inmediato. El resto de la manada siguió su ejemplo. La persecución terminó. En las palabras de la publicación de Naturaliste Charters, las orcas pusieron de manifiesto su poder y sus élites técnicas de caza, pero ese día no fueron rivales para las tácticas de defensa de los cachalotes, cuyas increíblemente fuertes alianzas los ayudaron a resistir el ataque del ápice de los depredadores del ápice. Aquí hay algo que vale la pena detenerse a contemplar. 4 cachalotes, al menos 30 orcas, una hora de persecución. Y al final, no fue el tamaño lo que decidió el resultado. No fue la fuerza bruta. Fue algo que los biólogos llevan décadas intentando cuantificar y que se resiste sistemáticamente a las categorías simples: el vínculo social. Esto nos lleva a la paradoja central del cachalote macho solitario. Porque si el grupo es la defensa más efectiva, si la roseta funciona, si los vínculos sociales son lo que decide la supervivencia en un enfrentamiento con orcas, ¿qué hace al macho solitario tan diferente? ¿Por qué exactamente las orcas le temen más a él que a un grupo de hembras con crías? La respuesta no es una sola cosa. Es una confluencia de factores. El primero es el tamaño diferencial entre sexos. El cachalote es la especie de cetáceo con mayor dimorfismo sexual conocida. Las hembras adultas miden entre 11 y 12 metros y pesan entre 15 y 20 toneladas. Los machos adultos alcanzan 16 a 20 metros y pesan entre 35 y 50 toneladas. En algunos casos excepcionales, se han registrado individuos de hasta 20 metros y 65 toneladas. Estas cifras no son abstractas. Significan que el macho adulto triplica la masa corporal de la hembra adulta. El cerebro del cachalote, por cierto, es el más grande de cualquier animal que haya existido en la historia de la Tierra. Entre 7 y 8 kilogramos en adultos, según estudios publicados por Ridgway y Hanson en 2014. Un humano adulto tiene un cerebro de aproximadamente 1.4 kilogramos. El segundo factor es la experiencia. Un macho adulto en estado salvaje que ha sobrevivido hasta los 25 o 30 años de edad ha pasado por interacciones con orcas anteriores. Ha desarrollado respuestas. Ha calibrado sus reacciones. Lleva en el cuerpo las marcas de esos encuentros. Los rastros de arañazos y mordiscos de orca que los biólogos llaman rake marks. Cicatrices en forma de rastrillo, que son perfectamente distinguibles de las cicatrices que dejan las peleas con otros machos.
Según un análisis histórico de cachalotes capturados por la industria ballenera entre 1962 y 1974, publicado por el investigador soviético Shevchenko, el 65% de los cachalotes capturados al sur de los 50 grados de latitud tenía rastros de orca en el cuerpo, y estos rastros eran más frecuentes en animales más jóvenes, de menos de 13 metros y medio. Los animales más grandes y maduros los tenían con menos frecuencia. ¿Qué significa eso? Que algo cambia con la edad y el tamaño. Los animales más grandes, los más experimentados, son menos atacados, no porque las orcas no los vean, sino porque las orcas han aprendido que el costo de intentarlo supera con frecuencia el beneficio. El tercer factor es el que el estudio de 2025 de Cosentino, Griffiths, Van Damme y Van Dongen, publicado en Marine Mammal Science, ilumina de manera completamente nueva. En las aguas del norte de Noruega, donde solo se encuentran cachalotes machos adultos, las hembras nunca llegan a esas latitudes frías. Los investigadores documentaron 4 episodios de orcas acosando a cachalotes solitarios. Y en uno de esos episodios captaron algo sin precedentes en audio. El cachalote acosado emitió una serie de clangs, una forma de vocalización distinta a los clics de sonar habituales, seguida de codas, las secuencias rítmicas de clics que los cachalotes usan como señales sociales. 3 cachalotes que se encontraban en las inmediaciones respondieron, se acercaron, formaron una posición defensiva conjunta. Un animal solitario, acosado, que llama, y que clics en respuesta. Los investigadores son cuidadosos en sus conclusiones. Esto es un reporte observacional, no un experimento controlado. Los científicos aún debaten si esto representa una forma de comunicación intencional de socorro o si es una respuesta acústica más automática. Pero el patrón es claro, incluso fuera de sus grupos natales, incluso viviendo vidas separadas durante años, los machos adultos de cachalote mantienen alguna forma de conexión que puede activarse ante la presencia de un depredador. No están tan solos como parecen. Y esta es exactamente la clase de dato que reformula la pregunta original. Porque si los machos solitarios pueden evocar respuestas cooperativas de otros machos cercanos, la ecuación del depredador cambia de manera fundamental. No estás atacando a un animal solo. Estás potencialmente activando una red. Aquí necesitamos hacer una pausa y ser honestos sobre lo que sabemos y lo que no sabemos. Los biólogos no han documentado jamás a una manada de orcas en buen estado de salud, con acceso a otros tipos de presas. Iniciar y completar con éxito la depredación de un cachalote macho adulto solitario en condiciones normales. Eso no significa que no ocurra. Significa que no tenemos registro de ello. Y la ausencia de evidencia en la biología marina es particularmente tramposa, porque el 80% de lo que pasa en el océano abierto nunca lo presencia ningún ser humano. Lo que sí sabemos es lo siguiente. Las orcas del Pacífico Este atacan cachalotes con una frecuencia documentada que no se observa en el Atlántico Norte. Los investigadores, incluido Whitehead, propusieron en 2012 que esto podría deberse precisamente a esa especificidad cultural. Algunas poblaciones de orcas habrían desarrollado la tradición de cazar cachalotes, mientras otras nunca la adquirieron. No una diferencia genética, una diferencia cultural. Las orcas, cuando atacan cachalotes, apuntan consistentemente a separar un individuo del grupo. Su estrategia no funciona contra un animal que ya está solo de forma óptima, robusto, alerta, experimentado. Y los ataques documentados con éxito involucran consistentemente condiciones especiales. Grupos mixtos de hembras y crías, animales ya debilitados o situaciones en las que las orcas lograron arrinconar a las presas en aguas someras. No el escenario habitual de encuentro con un macho adulto solitario en océano abierto y agua profunda. Pensemos en lo que significa el agua profunda para un cachalote macho adulto. El cachalote es el tercer mamífero buceador más profundo del planeta, detrás únicamente de la foca elefante del sur y el sífido de Cuvier. Sus registros verificados incluyen inmersiones a 2.250 metros de profundidad. Algunos datos de telemetría sugieren que en casos excepcionales podrían alcanzar los 3.000 metros. Una orca puede bucear hasta unos 300 metros en condiciones normales, quizás 500 en casos extremos. En otras palabras, en aguas profundas, el cachalote tiene una salida de emergencia que las orcas no pueden bloquear. Puede descender a un dominio donde sus perseguidoras simplemente no existen. Pero el estudio de Curé de 2013 reveló algo paradójico. Los cachalotes machos, cuando escucharon los sonidos de orcas, no se sumergieron. Se quedaron en la superficie. Buscaron compañía. ¿Por qué? Los investigadores ofrecen varias hipótesis.
Quizás el buceo profundo requiere un nivel de concentración y seguridad que la presencia de un depredador interrumpe. Quizás la superficie, contraheurísticamente, ofrece ciertas ventajas defensivas: visibilidad, movilidad, la posibilidad de coordinar con otros cachalotes que estén en la zona. O quizás hay algo en la respuesta del cachalote a la amenaza que va más allá del simple cálculo de supervivencia individual. Algo que los biólogos empiezan a ver no como debilidad, sino como sofisticación. Y aquí llegamos a la pregunta que los científicos llevan décadas intentando responder. La pregunta que trasciende a los cachalotes y a las orcas, y que toca algo más profundo sobre la naturaleza del miedo y la inteligencia en el océano. ¿Cuánto de lo que llamamos evitar en el comportamiento de las orcas es simple cálculo de riesgo? ¿Y cuánto es algo que en humanos llamaríamos aprendizaje cultural, transmisión de conocimiento generacional, tradición? En 2012, Hal Whitehead y sus colegas publicaron un análisis en la revista PLOS ONE, sugiriendo que las diferencias en la frecuencia de ataques de orcas sobre cachalotes en distintas partes del mundo no podían explicarse solo por diferencias en la disponibilidad de presas o en la distribución geográfica. La explicación más parsimoniosa era cultural. Algunas poblaciones de orcas simplemente no tienen en su repertorio cultural la caza del cachalote. Lo que los cachalotes significan para ellas es diferente de lo que significan para otras poblaciones. Es como si hubiera tribus humanas de cazadores que nunca aprendieron a cazar cierto animal, no porque no pudieran físicamente, sino porque en sus generaciones anteriores nadie lo intentó. Nadie transmitió esa técnica, nadie estableció ese ejemplo. El conocimiento como escudo, no en el cachalote, sino en el depredador. Y esto nos lleva a algo que debería hacer reflexionar mucho más de lo que habitualmente reflexionamos sobre la vida animal. El cachalote tiene el cerebro más grande de cualquier animal que haya existido. Y las orcas tienen el segundo cerebro más grande entre los delfínidos después del falso cachalote. Estos dos animales no están operando por instinto puro. Están operando con una combinación de instinto, experiencia individual y conocimiento cultural transmitido socialmente. Cuando una manada de orcas ve a un cachalote macho adulto y decide no atacar, no sabemos exactamente qué procesa en ese momento, pero podemos inferir que la decisión no es simple. Incorpora de alguna manera el peso de la historia del grupo, lo que las madres enseñaron, lo que los encuentros anteriores dejaron inscrito en el comportamiento colectivo. Y esto tiene consecuencias que van mucho más allá de la biología de estos dos animales. Porque si las orcas y los cachalotes tienen tradiciones culturales transmitidas generacionalmente, y si esas tradiciones incluyen conocimientos sobre qué presas atacar y cuáles evitar, entonces el océano que habitamos está estructurado no solo por la cadena trófica. Está estructurado también por algo que, con todos los matices del caso, podemos llamar historia. La caza comercial de ballenas durante el siglo XX eliminó millones de cachalotes. No solo redujo sus números, interrumpió la transmisión de ese conocimiento cultural. Separó generaciones que habrían aprendido unas de otras. Y del otro lado, alteró quizás también lo que las orcas aprendieron sobre ellos. Los cachalotes que quedaron eran más jóvenes, más pequeños, más vulnerables. Lo que las orcas vieron del cachalote durante décadas de caza intensiva no era el animal en su forma habitual. Estamos, en cierto modo, reconstruyendo el rompecabezas con piezas que faltan. La pregunta que subyace a todo esto no es realmente sobre las orcas ni sobre los cachalotes. Es sobre lo que significa ser inteligente en el océano. Sobre si la conducta animal, cuando alcanza cierta complejidad, empieza a operar con reglas que no son tan diferentes de las que estructuran el comportamiento humano. El cachalote solitario que navega las aguas árticas a profundidades que ningún depredador puede alcanzar, emitiendo clics de 230 decibeles hacia las sombras del abismo, no es solo un animal buscando calamares. Es el portador de una historia evolutiva de 50 millones de años. Es el producto de millones de generaciones de presiones selectivas que incluyeron, según el propio Pittman, la depredación por orcas como un factor selectivo potencialmente importante y subestimado en la evolución de la ecología del cachalote. Cada cicatriz de orca en su cuerpo es un capítulo de esa historia. Y cada vez que una manada de orcas ve a ese animal y decide dar media vuelta, ese momento también es historia. No escrita, no registrada en ningún libro, pero transmitida de madres a hijos en la oscuridad del océano, generación tras generación, como todas las cosas que importan de verdad. Los biólogos llevan décadas intentando cuantificar exactamente por qué las orcas evitan a los cachalotes solitarios.
La respuesta, como hemos visto, no cabe en una sola cifra ni en un solo mecanismo. Es tamaño, es experiencia, es acústica, es riesgo calculado, es cultura. Y en algún lugar entre todos esos factores vive algo que aún no tenemos palabras del todo precisas para describir. Algo que sucede cuando dos de los cerebros más grandes y complejos que la evolución ha producido se encuentran en el océano abierto, se miran, o más bien, se escuchan, y uno de los dos decide que no vale la pena. Eso no es instinto, eso es juicio. Y la próxima vez que alguien te diga que los animales actúan por simple programación biológica, recuérdalo. En algún punto del Ártico, en este momento, hay un cachalote de 50 toneladas con 7 kilogramos de cerebro navegando solo en aguas que ningún depredador puede alcanzar. Y en algún otro punto del Pacífico, hay una manada de orcas que conocen exactamente dónde está, y han decidido, por razones que heredaron de sus madres y sus abuelas, que hay mejores formas de emplear esta tarde. El océano no es un lugar salvaje en el sentido de caótico. Es un lugar gobernado por reglas tan complejas y tan antiguas que apenas estamos comenzando a leerlas.